Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida. Aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. De nadie quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Muy bienvenido a nuestra segunda clase de la Academia Bíblica, a la Epístola a los Romanos. Así que hoy comenzaremos con la perspectiva de la salvación. Vamos a orar y dar comienzo a esta serie. Padre, te agradecemos por tu maravillosa presencia. Gracias porque podemos ir al texto de tu palabra y podemos encontrar ahí el Evangelio de Jesucristo revelado a todo el mundo, para que todo aquel que cree sea salvo. Y podamos decir junto con el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo este estudio donde nos permite revisar constantemente nuestro estudio y donde cada uno de nosotros estamos llamados a crecer en la palabra. Por lo tanto, interesante ver esta serie cuando allí encontramos la introducción. Bueno, en la clase anterior estuvimos hablando del contexto histórico, el contexto para poder entender esta epístola, esta carta, este tratado teológico. Así que solamente hacernos la pregunta por qué es importante estudiar romano. Y ahí está obviamente descrito en lo que vimos en la clase anterior. Entonces, pasamos de lleno a este estudio, la segunda clase, la perspectiva de la salvación. Leo de una versión importante que cada uno de nosotros, los estudiantes de la palabra de Dios, hermanos de la iglesia, podamos tener. Por ejemplo, ahí le comparto la versión 1960, la Dios habla hoy, las Américas y la NBI, que son una Biblia paralela, con versiones que nos permite también tener una mayor comprensión del estudio de la palabra de Dios. Así que yo te animo a que mantenga estas herramientas de estudiar el texto, de leerlo, usar. Si leemos varias versiones nos da un espectro muy amplio, profundo, y eso es muy maravilloso. Y la experiencia mía ha sido tremendo. Cada vez que preparo los sermones y las
predicaciones expositivas, nos permite también tener una buena manera de comprender. Y por supuesto debe estar la oración, y fíjese, toda predicación y enseñanza bíblica debe sostenerse bajo estos tres elementos espirituales, que son la oración, la escritura y el Espíritu Santo. Porque si no consideramos estos tres elementos que son esenciales espiritualmente para el crecimiento, sería letra muerta esto, solamente letra. Pero porque el Espíritu Santo está en nosotros, nos guía a toda verdad, a toda justicia, podemos entender y comprender el pasaje. Hay cosas que de repente no podemos entender a primera vista, pero sí cuando buscamos la manera de estudiarlo con humildad, con sencillez. Es importante que como pueblo de Dios hagamos la interpretación comunitaria, que estudiemos el texto sea el centro del estudio y nosotros como intérpretes comunitarios vayamos al texto y obviamente allí descubramos bajo la guía del Espíritu Santo el sentido. Bueno, es importante que cuando uno lee el texto, siempre vamos a encontrarnos con una palabra clave, la idea central, la línea melódica que sigue, va la letra que atraviesa todo el párrafo, el texto, el libro. Y obviamente aquí hay una palabra clave que usted al leerlo va a darse cuenta, y obviamente podía dar la oportunidad para que cada uno descubriese esta palabra clave, pero vamos a ir de lleno y usted lo va a cotejar en el estudio. Bueno, muchos dicen de que romano no debería llamar romano, sino que así como los evangelios, los 4 evangelios que están allí, donde narran la vida y obra de Cristo en la vida terrenal, con la excepción de Juan, habla de la preexistencia, pero fíjese, lo que debería decir, dice, bueno, así como estaba el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, este escrito debería llamarse el Evangelio según San Pablo, no romano, porque va más allá de Roma, va más allá de todas las naciones, por lo tanto, según San Pablo. Entonces, vamos a trabajar hoy día 3 párrafos. En los primeros párrafos donde vamos a ver la parte de todo lo que tiene que ver con el Evangelio de origen divino, ¿ya? El segundo párrafo que tiene que ver con el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, divulgado a todo el mundo, según el verso, ahí en el verso 8. Y el verso 16 y 17, que el Evangelio trae salvación. Es decir, si hacemos esta fórmula A más B es igual C, es decir, el Evangelio de origen divino se predica a todo el mundo, a todas las naciones, esto va a traer salvación, como resultado la salvación, tanto como judíos como gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, yo también le recomiendo, así como le mostré el texto, hay un comentario de John Stott, un comentario de los romanos, que lo puede encontrar en la CLC, y donde puede también una tremenda herramienta práctica para trabajar el texto. Por lo tanto, tenemos, fíjese, las versiones, ojalá no leer los comentarios, sino que después leer los comentarios. La idea es leer primero, leer varias veces, lectura, varias versiones, para que al tener esa comprensión lectora de usted haga una idea, poder parafrasear después el pasaje, parafrasearlo de tal manera que lo comprenda. Y obviamente como última instancia final, uno recién va a un comentario, ¿ya?
porque si nosotros vamos primero al comentario, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a crear una idea preconcebida del escritor, del comentarista, y quizás nos roba la bendición de nosotros descubrir esta bendición de lo profundo que es la palabra de Dios. Por eso allí en el Salmo dice, Dios, la ley de Jehová es perfecta, dice. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son justos, deseables son más que oro, y mucho más que oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Entonces, en el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Qué maravilla. Importante estudiar expositivamente la escritura. A veces de repente tomamos o hacemos temas y nosotros le imponemos temas a la escritura, pero en este ejercicio que estamos haciendo de que la palabra de Dios nos da el tema, que allí a través de la lectura van apareciendo los temas que realmente el Señor va revelándonos a nosotros como pueblo suyo. Entonces, vamos a ir de lleno al pasaje. Entonces, leo en la Dios habla hoy que dice lo siguiente: los saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Fíjese, subraye esa palabra, por eso dijimos que es de origen divino. Subraye el evangelio de Dios. ¿Ya? Verso 2, por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en la Santa Escritura. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de la resurrección fue constituido Hijo de Dios por plenos poderes como Espíritu Santificador. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quien crea en él y le obedezcan. Entre ellos también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y formar parte del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Fíjese, la Reina Valera dice vosotros, en cambio acá dice ustedes, lenguaje más latino. Bueno, cuando desarrollamos los primeros versículos que aquí se menciona, el autor John Stott habla un poco de estos aspectos importantes y relevantes que acabamos de leer de este pasaje. Habla que el origen del Evangelio está en Dios, ¿ya? Y ahí está en el verso 1, ¿cierto? El Evangelio, dice, para anunciar el Evangelio de Dios. Por lo tanto, allí la palabra más importante de esta epístola es que allí el Señor toma la iniciativa en salvar a la humanidad perdida. Más adelante vamos a ver cómo el hombre estaba perdido, lejos de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En segundo lugar, John Stott dice, la certificación del Evangelio es las Escrituras. Y allí dice el pasaje que Dios ya lo había prometido en la Santa Escritura. Esa es la certificación del Evangelio. La esencia del Evangelio, ¿quién es? Es Jesucristo, la persona de Cristo. Donde habla, fíjese aquí en estos párrafos, se menciona la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, al mencionar Jesucristo, Jesús tiene que ver con el nombre humano y Cristo tiene que ver con el nombre divino, de su naturaleza divina. En tercer lugar, dijimos que la esencia del Evangelio es Jesucristo. En cuarto lugar, allí en
En estos primeros 7 versículos leímos de que la esfera de acción del Evangelio abarca a todas las naciones, según el verso 5 dice, por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quien crean en él y le obedezcan, ¿ya? Que crean en él y lleguen a la obediencia. Otra vez describe cómo está la carta aquí, ¿no? Del capítulo 1 al 11, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la lo tremendo y profundo del Evangelio. Y después dice la obediencia, tiene que ver con la praxis, la adoración, y lo que veremos del capítulo 12 en adelante, hasta el verso 16, la vida práctica del creyente. Entonces, eso en cuanto a la esfera de la acción. En quinto lugar, el propósito del Evangelio es obediencia a la fe, dice como acabamos de leer. Y por último, de este párrafo se describe, y John Stott lo dice de esta manera, que la meta del Evangelio es la honra del nombre de Cristo. Entonces, importante de que se dé toda la gloria y la honra al Señor. Entonces, como leímos recién este párrafo, vamos a hacer un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan cuando vimos esa lámina? Lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios hace en nosotros. Por nosotros tiene que ver con los instantáneos, pero en nosotros es un proceso. Así que vamos a ir colocando en las palabras que corresponden a los enunciados que vamos a ir viendo. La primera parte A dice, Dios nos declara sin culpa, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Cuál cree ustedes? ¿Cuál? ¿Está seguro? Exactamente, muy bien. Entonces, la justificación. Él nos justifica. Allí en el capítulo 5 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a esta gracia. B. El Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza, mente nueva, somos nueva criatura. ¿Qué creen ustedes? Muy bien, excelente. La regeneración. Sabemos que el Señor cuando nos creó a su imagen y semejanza, creó al hombre allí sin pecado. En Génesis se relata que tenemos la esencia de Dios, a su imagen y semejanza, hombre y mujer, varón y hembra, dice su palabra. Pero ¿qué pasa? Vino el pecado en el capítulo 3 de Génesis. ¿Qué hizo el pecado con el hombre? Lo desgeneró. Lo hizo, obviamente, ir contra Dios. Y obviamente, al degenerarse todo eso, trae una ruptura entre la relación con Dios y el hombre, entre el hombre consigo mismo, por eso el hombre se esconde y tiene miedo, el hombre con el ser humano, con el prójimo, por eso Caín es el primer homicidio que vemos ahí, mata a su hermano, y obviamente Dios ve toda esa maldad y dice que Dios maldice a la tierra, y viene espino, la maldición. Por eso Cristo allí cuando se le teje una corona de espina, lo que le estaban colocando una maldición, la maldición. Pero más adelante vamos a ver que en el primer Adán dice todos hemos pecado, pero en el segundo Adán todos seremos vivificados, restaurados. El segundo Adán es Jesucristo. Así que en el primer Adán hemos caído, hemos fracasado, pero con el segundo Adán, que es Jesucristo, más adelante lo veremos ahí en los capítulos siguientes de Romanos, veremos ese paralelo que hace Pablo y compara a Cristo y Adán. Entonces, se restablecen las relaciones. Por eso nos restablecemos la relación con Dios. Ya no somos enemigos, Él es nuestro Padre. Entre nosotros hay seguridad de la salvación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. También nos reconciliamos entre nosotros, por eso nos tratamos como hermanos, somos una familia de fe. Y la palabra de Dios dice que Dios restaurará la creación. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. Ya la maldición va a pasar.
Así que Dios restaura completamente. La redención es cósmica y que abarca todo. El tercer enunciado, C. Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Somos libres por su sangre. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Estás seguro? ¿De verdad? Por supuesto, exactamente. Entonces, es la redención. Esa es la redención. Después, D. Tendremos un cuerpo transformado. ¿Cómo se llama eso? Lo que Dios hará en nosotros. Muy bien. La glorificación. Es la etapa final cuando estemos junto a Él. Recibiremos un cuerpo glorificado. Diariamente el Espíritu Santo nos conforma a la imagen de Cristo. Carácter transformado. ¿Esto cómo se llama? Muy bien. Qué lindo. La santificación. La santificación. El que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. F. Ahora somos hijos de Dios. Muy bien. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos. Eso se llama adopción. Muy bien. Interesante la respuesta. Entonces, comparado a lo que hicimos el otro día en la clase anterior, es eso. Volvemos de nuevo a ver la lámina que estuvimos viendo la clase y por eso respondimos acá con estas, con las columnas y las palabras que corresponden. Entonces, otra vez repasamos, ¿cierto? Lo que Dios hace por nosotros, esto es lo instantáneo, y lo que Dios hace en nosotros, lo que era nuestra vida anterior, el requisito para poder gozar de los medios de gracia, aquí están los medios de gracia, y los resultados. Bueno, que el Señor nos bendiga y pueda usted ver esta gráfica y poder decir, mira, así está mi vida. Y está ilustrado de esta manera. Bueno, recién leímos este pasaje, así que, ¿cómo se presenta Pablo aquí? Entonces Pablo se presenta como siervo. La traducción literal de esclavo del griego doulos. Ya así se pronuncia. Doulos. Apóstol, también de un origen griego, significa enviado. Los requisitos para ser apóstol eran, bueno, hay gente que hoy día se trata de llamarse apóstol. Los apóstoles y los profetas dejaron de serlo. Obviamente la iglesia cumple una labor apostólica, que significa que tiene una misión de parte de Dios de ser enviada, comisionada al mundo a llevar el mensaje, a anunciar las virtudes. También tiene esa es la tarea apostólica, pero también tiene la misión profética en el sentido de anunciar el reino de Dios y denunciar los males. Anunciar el reino de Dios, el señorío de Cristo, el señorío de Dios, pero también denunciar los males, el pecado, y así que eso sí está dentro del cuerpo de Cristo. Pero alguien que hoy día diga, oiga, soy apóstol, soy profeta, eso ya pasaron. El verdadero profeta, la verdadera profeta es aquí, la palabra de Dios. Los apóstoles, dice aquí, para ser apóstol tenían que haber sido o estado con el Señor. Él mismo lo constituyó, ¿se acuerda como dice ahí Marcos? Él pasó toda la noche orando para elegir a sus discípulos, que luego fueron apóstoles, fueron comisionados por Cristo. Y obviamente Pablo, el Señor se reveló allí camino a Damasco, allí cuando él iba persiguiendo a la iglesia. Entonces, tenemos estos textos. Pablo se considera a sí mismo el último de todos los apóstoles en haber visto a Cristo resucitado. Eso en cuanto a la vida de lo que hoy día muchas corrientes toman porque buscan nueva espiritualidad, nuevas corrientes, así que interesante ver y revisar a la luz de la Escritura. Bueno, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué llamados aparecen en estos primeros párrafos? En el 1, en el 6 y en el 7.
Palabra clave. En primer lugar, Dios ha llamado al servicio, ¿ya? Por eso dice, soy siervo de Jesucristo. Dulos. En segundo lugar, llamado a la salvación, verso 6. Y el verso 7, llamado a la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Como dice allí el pasaje, también Jesucristo en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que el llamado al servicio, el llamado a la salvación, el llamado a la santidad, son estos tres llamados que encontramos en el pasaje de este texto de Romanos. En el segundo párrafo, del 8 al 15, tenemos el llamado de Pablo a Roma. ¿Cuál es el propósito ahí? De predicar, de anunciar, ¿ya? Entonces, vamos a leer el pasaje en la versión de las Américas, y dice lo siguiente. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, que es testigo de cómo, sin cesar, hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando ahora, al fin por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe de otro, tanto de vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo la obligación tanto para los griegos como a los bárbaros, para que con los sabios y para los ignorantes. Soy deudor. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Interesante ver esto. Entonces, ¿qué significa que su fe se divulga por todo el mundo? Se refiere a el testimonio, al buen testimonio en el mundo, de testificar de Cristo, de su obra. Menciona uno de los propósitos de la carta. Allí vemos del verso 9 al 13. Pablo deseaba visitarles, ¿ya? También contaba a Roma como perteneciente a la esfera que se había encomendado. B. Importancia como base misionera. Estos lugares, cada iglesia pasaban a ser bases misioneras. Realmente allí donde Pablo predicaba el Evangelio, se convertía, establecía ancianos, pastores. La iglesia hacía ese ciclo paulino de predicar, de evangelizar, y obviamente habían gente que eran alcanzados por el poder del Evangelio. Y Dios levantaba hombres y mujeres para llevar la buena semilla a otras partes, a otras latitudes de ser misioneros. Habían sido estorbados para llegar allá. Allí lo tenemos en el verso 13, también tenemos en el capítulo 15, verso 22, y Primera Tesalonicenses 2:18, para que lo busquen. D. El viaje a Roma era voluntad de Dios. Al final se confirma que la voluntad de Dios, y allí obviamente Pablo realmente cumple ese propósito. Interesante ver que a través de las cartas, en forma explícita, está Pablo siempre cuando manda las cartas, fíjese, él mentoreaba a las iglesias, pastoreaba a la iglesia de tres maneras. Y la carta lo dice.
En primer lugar, la oración. En segundo lugar, le mandaba cartas. Y en tercer lugar, le visitaba. Y cuando no podía visitarle, le mandaba a sus colaboradores para que hagan el trabajo y animar y confirmar a los hermanos quienes habían sido alcanzados por el Evangelio. Así que todas estas instancias, todas estas trabajos que el apóstol realizaba, era ese propósito. Bueno, hay cartas que tienen que ver con la edad temprana de su ministerio, donde allí coloca cartas para poner fundamento a la iglesia, pero también tenemos cartas del apóstol Pablo allí que tienen que ver con el establecimiento, consolidando a la iglesia después que se habían fundado, y donde muchas cartas tenían que ver con reprensión o también tenían que ver con mejorar algunos aspectos de la vida, de la misión de la iglesia. Y en tercer lugar, ya en su etapa final de pronto ya ser llamado por el Señor, Pablo le escribe a sus colaboradores, a sus equipos. En primer lugar a Timoteo y a Tito. También se destaca el escrito a Filemón. Entonces, ¿cuáles eran los impedimentos que el apóstol Pablo tenía a veces para llegar a esos lugares? Bueno, las cárceles, la persecución, el destierro. Es importante que frente a todo eso Dios seguía usando, seguía avanzando. Mientras más persecución había, germinaba la semilla del Evangelio. Así que cuando le escribe a los de Filipo, le dice que todas estas aflicciones que él estaba viviendo han servido para el progreso del Evangelio, para el avance del Evangelio. Por eso, queridos, esto es paradójico, ¿no? Cada vez que hay adversidad, el Evangelio avanza. En estos tiempos de la pandemia, este tiempo de la dificultad, donde hay tanta incertidumbre, el Evangelio como nunca se está usando y se está predicando. Y vemos que las iglesias han estado constantemente predicando la palabra de Dios, constantemente llevando la semilla. Así que qué lindo poder ver esta instancia de que Dios sigue presente en este tiempo. Explique los significados de soy deudor y pronto estoy. Bueno, soy deudor, la necesidad imperiosa de predicar tanto a personas intelectuales, cultas, griegos y sabios, como a los iletrados y bárbaros, no griegos y no sabios. Eso es importante, sin acepción de personas. Nosotros como ministros del Evangelio debemos llegar a todo tipo de personas, a todas las naciones, a toda tribu, lengua. La iglesia está llamada para hacer la que influye en toda la sociedad. Pronto estoy, tiene que ver con, había pasado una preparación de 14 años antes de salir al campo misionero. Estaba preparado y dispuesto con estas dos virtudes en la vida de un ministro. Se sentía con esa necesidad imperiosa, pero también estaba su preparación. Constantemente él viene de los pies de Gamaliel, ¿no? Pero allí Dios también usó esa preparación para llevarlo a la gracia, de tal manera que Pablo se encanta con la gracia de Cristo. Él muchas veces oró al Señor para ser sanado y el Señor le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por último, el tercer párrafo, leo de esta manera, lo leo en la NBI, y dice lo siguiente, a la verdad, dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente y también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por la fe. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿No me avergüenzo del Evangelio?
porque es poder de Dios. Del griego viene dunamis, dinamis. De ahí viene la palabra dinamita, que tiene que ver con la fuerza explosiva desde adentro hacia afuera. La explosión. Es importante. Por eso allí, cuando Lucas también habla del poder de Dios, dice, pero me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder, dunamis, explosión. Y obviamente la predicación del Evangelio, partiendo desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, narrado en el libro de los Hechos, vemos una explosión de la semilla del Evangelio. Como en cada latitud, en cada ciudad, en cada lugar, el Evangelio trajo sus efectos. Consideraciones sobre la salvación, la soteria, del griego. 1. Salvación de la corrupción de la vida. Eso lo que abarca el Evangelio. Salvación del peligro, dando seguridad al alma independiente de las circunstancias externas. Mateo 8:25 y 14:30. 3. Salvación de la enfermedad física y espiritual. Mateo 9:21, Lucas 8:36. Salvación de la perdición. Mateo 18:11, Lucas 19:10. Salvación del pecado, Mateo 1:21. ¿Se acuerdan cuando le colocan a Jesús? Y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa salvación, salvador. Yeshua. Salvación de la ira de Dios, Romanos 5:9. Salvación escatológica, el fin del tiempo final, Romanos 13:11, 2 Corintios 5:5, 2 Timoteo 4:18 y 1 Pedro 1:5. ¿Qué significado tiene la palabra fe para Pablo? Lealtad y fidelidad. 2 Tesalonicenses 1:4. 2. Tiene que ver con la creencia. 1 Corintios 15:17. 3. Comunión cristiana. ¿Te acuerdas cuando uno dice la comunidad de fe? Eso es, la fe, comunidad de fe. 2 Corintios 13:5. 4. Esperanza indestructible. 2 Corintios 5:17. Que tiene que ver con la fe que Pablo allí describe en sus epístolas. 5. Aceptación total, confianza absoluta. 1 Timoteo 6:12. Entonces podemos decir, ¿cuál es la hipótesis de la carta? Está en el verso 17. Pablo utiliza esta frase, más el justo por la fe vivirá. Si bien es cierto, este primer versículo aparece en Habacuc 2:4, ¿no? Y en ese tiempo, en tiempo de Habacuc, también había incertidumbre en la sociedad, donde Habacuc ve la sociedad y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo dejaré ver todo esto, esta maldad? Y el Señor le dice que tiene que aprender a vivir por fe en este mundo confuso. Así que como hijos de Dios estamos llamados a caminar por fe, porque por fe andamos, no por vista. Entonces la hipótesis, ¿cuál es? Más el justo en base a la fe vivirá. Conclusiones. Llegamos a ser justos únicamente por la fe en el sacrificio de Cristo. En consecuencia, vamos a vivir delante de Dios cada día. La iglesia está compuesta por todo tipo de personas que tienen en común la fe en Jesucristo para ser salvos y santos por la eternidad. Fíjense, cuando se formó la iglesia en Pentecostés, fue internacional. Más de 16 naciones estaban en ese día escuchando la predicación de los apóstoles. Y cuando volvieron a sus lugares, ellos plantaron las iglesias, llegaron con el Evangelio. Y obviamente después vinieron las cartas para corregir algunas cosas doctrinales, o quizás algunos tenían ese enfoque religioso del judaísmo,
judaísmo o por el lado de la parte de los griegos, la filosofía, pero interesante, todos esos aspectos eran de utilidad para que el pueblo de Dios avanzara. Bueno, que el Señor nos ayude a hacer esa iglesia, que entendamos que el reino de Dios estamos llamados a llegar a todo tipo de personas, a ricos y pobres, a negros y a blancos, a judíos y gentiles. Como Pablo debemos sentirnos agradecidos, responsables para llevar el mensaje de la salvación a los que están perdidos. A modo de paso, vamos a lo siguiente, son 8 preguntas. ¿Verdadero o falso? Los gentiles generalmente usaban la palabra shalom para saludarse. ¿Quiénes usaban esta palabra shalom? Shalom, ¿qué significa? Paz. ¿Quiénes lo usaban? Los judíos. Entonces esto es falso. 2. Pablo era apóstol, un título asignado por el Papa Pedro. No existía en ese tiempo Papa. Bueno, los católicos dicen que Pedro fue el primer Papa. Es una invención de ellos. Número 3. Pablo se llama siervo, lo que realmente significa esclavo. Verdadero, muy bien. 4. En la introducción a la carta tenemos 2 llamados. Uno a ser salvo y otro a ser sano. Ajá. No, pues. Falso. La fe más obra es básico para alcanzar la salvación. Falso. Es por gracia. ¿Cierto? Los romanos eran muy chismosos porque su fe se divulgaba por todo el mundo. Falso. Era la predicación que permitía llegar y divulgar la buena nueva a todo el mundo. No el chisme. Falso todo. 7. Cuando Pablo dice soy deudor, evidentemente no está al día con los taques romanos. Falso. Pues. 8. Más el justo por la fe vivirá. Significa que aunque no tengamos dinero, vamos a vivir por fe confiando en la provisión de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. El versículo a memorizar en esta clase es: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y al entender esta maravilla, entender esta maravilla, nosotros podemos, lo único, adorar al Señor. Así que yo le invito a que adoremos al Señor, pues. Adoremos al Señor y vivamos para su gloria. De tal manera que entendamos este gran privilegio de nuestro Dios, que la única manera de entender es esto, de que solo en Dios tenemos la vida, y cuando nosotros descansamos en Él, encontramos la bendición. Entonces, importante es cuando el Evangelio llega a nosotros. Por eso, a través de esta academia bíblica, lo que estamos diciendo al discipulado, estudiar la palabra de Dios constantemente, es importante para que la iglesia crezca. Para que la iglesia crezca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos es lo siguiente.